Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos con una noticia súper mega extraordinaria y yo estoy seguro que usted sabe cuál es, ¿verdad? Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo, una vez más. Te damos gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, Padre amado, de poder declarar, Dios mío, que este es el día que tú has creado y que tu palabra dice que debemos de gozarnos en él. Gracias porque estamos en pie no por nuestros méritos personales, sino por tu misericordia, por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Yo estoy orando por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos. Queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza poderosísima bajo el tema "Se trata de su propósito, no de mi propósito". Quiero decirle algo, este es el año bisiesto, quiere decir que este año no es de 365 días, sino de 366 días. Eso quiere decir que usted hasta este momento faltan solo 29 días para terminar el año 2024. Así que usted ha recibido 337 mensajes. Yo le he predicado todo el año sin parar. Faltan 29 mensajes más. Y yo creo que usted y yo somos responsables de toda la palabra que hemos recibido, para que en ninguna manera usted pueda decir: Dios no me habló, Dios no me advirtió, Dios no me dijo. Si usted es fiel oyente de los devocionales, usted hasta este momento, si yo le pregunto, ¿usted ha escuchado? Sí, pastor, yo he escuchado todos los devocionales. Usted ha recibido 337 mensajes. Me parece que en esos 37 mensajes hay mucho que Dios ha hablado a su vida de cómo salir de algunas crisis, de algunas adversidades, de algunos desafíos. El problema con nosotros los cristianos es que nos acostumbramos a oír. Y como dice la Biblia, que no podemos ser oidores olvidadizos, sino oidores, hacedores de la palabra. Entonces muchas veces no avanzamos en la vida del reino y no vemos los resultados. No es por la iglesia, no es por el pastor, no es por el barrio, no es por el país. Es porque no somos diligentes al oír y poner en práctica la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo que Dios le estaba diciendo: lo único que te va a garantizar victoria en tus desafíos es estar atento a las instrucciones de Dios. Y creo que es lo que Dios nos está diciendo. No importa, porque hay gente que dice: pastor, están muy largos los estudios. Pastor, me parece que están muy largos. Yo siempre le digo a la gente: ¿te parecen muy largos? Sí, me parece, mi punto de vista, creo que están muy largos. Ya de los, ¿cuánto vamos? No, este es el estudio número 21. Ya has escuchado 21 estudios, listo. ¿Cuánto has obedecido de esos 21? Para serle sincera, pastor, la verdad yo no... Hay muchas cosas que no he obedecido de ahí. Entonces usted no necesita escuchar un estudio de 20 estudios. Usted necesita escuchar un estudio de 50,000, 60,000, 70,000 y repetíselo hasta que usted lo abrace y hasta que usted lo entienda. Así de sencillo. Porque a veces buscamos nuestra comodidad, como nosotros nos sintamos cómodos. Y hay cosas que Dios nos enseña que no nos hacen sentir cómodos, que nos confronta la palabra.
Entonces estamos estudiando una palabra que nos va a direccionar en cada uno de nuestros desafíos. El tema es, no se trata de mi propósito, sino de su propósito. Se trata de su propósito. Un cristiano que logra entender esto va a vivir una vida cristiana mucho más liviana, sin tanta lucha, sin tantas pruebas, sin tantos reclamos, sin tantos remordimientos, porque entiende que no se trata de él o de ella, se trata del reino de Dios y del plan establecido por Dios, nos guste a nosotros o no nos guste. ¿Cuántas veces nosotros como padres le llegamos a decir a nuestros hijos: mamá, ¿pero por qué? Porque lo dije yo y punto? ¿Alguna vez usted llegó a decir eso o escuchar de sus padres: mamá, papá, porque le dije que no y punto? No se habla más del asunto. Bueno, nosotros teníamos ahí, los que fuimos educados en esa idiosincrasia de nuestros padres, porque le dije que no. ¿Por qué no? Y no damos más explicaciones. Pero los cristianos que tenemos a nuestro Dios, el creador, el que nos formó, nos desanimamos porque Dios no nos da explicaciones. Y es que hay cosas que yo no entiendo. Y Dios, ¿por qué me trata así? Y yo no sé por qué Dios hace esto. Es que hay cosas que verdaderamente a mí me parece que son injustas. O sea, siempre hacemos incluso oraciones que tengan que ver con nuestra comodidad. Siempre hacemos reclamos porque nos estamos sintiendo incómodos, y es donde tenemos que aprender lo que Dios nos está diciendo a través de estos tres grandes ejemplos que Dios nos da en la vida de Noé, en la vida de Daniel y en la vida de Job. Ya estudiamos la vida de Noé y sacamos varios principios interesantes. Estamos en la vida de Daniel y aprendimos que no importa en el lugar donde nos encontremos, Dios va a hacer que nosotros seamos prosperados. No importa la presión que estemos. ¿Se acuerdan que ayer terminamos diciendo que cuando llegó el momento de que el rey Nabucodonosor mandó a llamar a los jóvenes a ver si estaban bien alentados, bien presentados, solo comiendo legumbres, porque Daniel había propuesto no contaminarse? Dice la Biblia que cuando el rey los probó en sabiduría y en inteligencia, porque el rey comenzó a hacerles preguntas. En el versículo 20 del libro de Daniel, capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. O sea, el rey los confrontó a todos los jóvenes que estaban siendo adiestrados y preparados en las leyes babilónicas. Entonces allí los confrontó, les hizo preguntas y mira el detalle, ahí terminamos ayer. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. 10 veces más. Y yo le decía, qué casualidad. Y usé la palabra diosidencia. Daniel dice: deme 10 días sin comer carne ni beber vino, solo legumbres. Comiendo legumbres, pero conectado con el reino. Le dio la sabiduría suficiente, el coeficiente intelectual suficiente, la capacidad suficiente para sacar 10 en todas las preguntas que les consultó el rey. Y fueron 10 veces mejores. 10 veces mejores. Entonces, ¿qué significa? Que Daniel, escuche bien, sale de alguna manera de la prisión. La prisión no fue un obstáculo para que Dios llevara a Daniel, que aún en medio de la circunstancia, esto es lo que hace Dios. Cuando tú entiendes el plan de Dios y obedeces el plan de Dios, Daniel sale de ese régimen para ser consejero de reyes, intérprete de sueños de reyes, recibe visiones de Dios, lo dice la Biblia, y terminó siendo gobernador. Un muchachito adolescente que estaba por allá, quizás puesto en el olvido, llevado como prisionero a Babilonia 3 años,
3 años siendo probado, pero conectado con Dios, haciendo la voluntad de Dios, entendiendo que se trata del propósito de Dios, no de cómo se sentía el incómodo. Él soportó muchas cosas, incluso le cambiaron el nombre, y cambiarle el nombre era robarle su identidad, porque los nombres eran nombres de dioses. Y se los cambiaron y comenzaron a llamarlos como llamaban a los dioses babilónicos. Pero no importa las circunstancias, Dios lo puso como consejero de reyes, como intérprete de sueños de los reyes. Comenzó a recibir visiones de Dios y Dios lo llevó a ser gobernador. Así que no importa las circunstancias de la vida, hay mucho que nosotros tenemos que aprender de la vida de Daniel para ser aplicado a nuestra vida. Es muy importante conocer que no importa en las circunstancias que te encuentres, allí va a venir la intervención de Dios. ¿Sabe cuánto alivia a un cristiano que no importa en las circunstancias que esté, entender que se trata del propósito de Dios? No se va a amargar. Va a ser un cristiano que no va a vivir amargado. Va a ser un cristiano que cuando le vengan los problemas y los desafíos va a entender que forman parte del propósito de Dios. No va a comenzar a atribuir a Dios despropósitos. No va a comenzar a decir, pero para mí Dios, ¿por qué me hace esto? Sí, no es que hay cristianos que es que yo a Dios le he servido. Yo a Dios le he servido, llevo toda mi vida metido en la iglesia sirviéndole al Señor, y miren la situación que yo estoy, y mire por qué estoy en esta circunstancia. Dios sabe por qué está permitiendo eso en tu vida. Hay cosas que tú no te alcanzas a imaginar ni ver, pero Dios lo está permitiendo porque Él sabe hacia dónde te quiere llevar. El problema es que nosotros no sabemos para dónde vamos. Hay gente que dice, es que yo no sé para dónde voy. Pues usted no se preocupe, que Dios sí sabe para dónde lo lleva. No sé qué cosa voy a enfrentar en esta situación. Usted no se preocupe, usted confíe en el Señor, usted siga creyendo en el Señor, usted aférrese a las palabras, a las promesas de Dios, a lo que Dios le ha dicho. Dígale en oración, Señor, yo voy a hacer las cosas que a ti te agradan, porque he entendido que no se trata de mí, no se trata de mi comodidad, ni como yo me sienta, se trata de su propósito. Entonces dime, Dios, ¿qué quieres que yo sepa? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A dónde debo de dirigirme? Porque voy a recibir, aceptar lo que tienes planeado para mí, porque Dios sabe hacia dónde te va a llevar. Y esto es muy sanador para cualquier cristiano, pero no hay cosa más destructiva que un cristiano que quiere siempre poner su propósito primero. Es que yo pensé que esto era así, yo entregué esto, yo di aquello, yo di mi vida y las cosas no me están saliendo como yo quiero. Qué bueno que no te están saliendo como quieres, porque no se trata de tu propósito, sino de su propósito. Y hasta que no lo entiendas, eso no va a cambiar. Padre, te doy gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.